Ale, la música tiene algo impresionante, porque demuestra que el tiempo no pasa, pero al mismo tiempo pasaron 35 años de todo a pulmón, y las canciones siguen siendo de hoy, ¿no? Sí, porque una cosa es el número y otra cosa es la emoción. Y la emoción evidentemente le gana al tiempo, porque cuando yo canto todo a pulmón parece un tema de ahora, con la emoción de ahora, más el millaje de todo lo que uno ya ha caminado. ¿Cómo era Alejandro Lerner hace 35 años? ¿Qué te acordás de los procesos creativos, de lo que querías para tu vida? Un soñador, idealista, un tipo que era absolutamente vocacional, que no se quería preocupar por los problemas de la administración de la fama, quería solamente crear y cantar y tocar y viajar y seguir aprendiendo, ¿no? Y el Lerner de hoy aprendió que lo que no querés aprender tarde o temprano te lo van a cobrar. Así que mejor O lo aprender, aprendés a la fuerza. porque si no lo vas a padecer el resto de tu vida. Y eso me enseñó a alejarme, a volver, a vivir otra cosa que no sea la carrera y la popularidad, y poder vivir otras experiencias, irme a Nueva York, volver, irme a Los Ángeles, quedarme un tiempo trabajando allá con gente re grosa, pensar que crecer es la continuidad. No es lo que vos tenés que ser, digamos, demostrar que sos, sino tener todavía ese hambre de seguir aprendiendo. Cuesta mantener el nivel, y vos lo hiciste constantemente, a veces alejándote, otras veces reforzando más en la música. Digo, ¿vos te diste cuenta enseguida que todo a pulmón era un clásico? No, porque eso solamente, sobre todo, yo tenía un solo disco que era Alejandro Lerner y la magia, venía del barrock, del prima rock, todavía era la dictadura militar, todo era, se vislumbraban cosas, pero desde esa ventana era imposible soñar en una amplia popularidad y un tema que se vuelva un himno regional, porque era muchas necesidades de muchas libertades. Pero vos, a ver, venías de tocar en bares, de tocar en los festivales, pasás a obras, ahí justo sale todo a pulmón. Sí. O sea, aquel obras, me imagino que llamaba La Espera Terminó. La Espera Terminó. La Espera Terminó. Sí. Ya estabas en un lugar con una Argentina muy difícil, un lugar de exposición. Sí. Y eran tiempos difíciles. Y aparte adelante. nos tocó la guerra de Malvinas. Además, claro. Era todo muy extremo. Para ser un soñador teníamos para soñar por mucho tiempo, porque realmente había muchas necesidades, muchas faltas. Todo a pulmón hace 35 años lo presentaste en 3 Gran Rex. Así es. O sea, ya había tenido éxito de entrada, digo, porque Sí. vos me decís que no lo vislumbraste, pero era difícil en esa época llenarte estratos a Avenida Corrientes, vos siendo un adolescente casi. Sí, lo que pasa es que pasaba más rápido de lo que podías administrar. Y no aparte, podías parar la pelota. Claro. Era como estar en un tren bala, es difícil ver la estación. Es más el camino que cómo lo vas recorriendo que parar y ver cómo están las cosas en la estación que estás parando, porque no había parada. Era todo muy rápido. De los primeros 3, 4 discos era sin parar, era un disco por año. En eso es la transición entre la dictadura y la democracia. Explota el rock en español a nivel regional, porque en esa época realmente la música argentina era como cabeza de toda la región. Lo nuestro, que empezó, como vos decís, en los pubs, termina siendo un territorio cada vez más grande, empieza a llegar México, empieza a llegar Latinoamérica, y después también explota paralelamente una carrera mía como compositor, que se da en forma natural, porque la gente agarra de mis discos canciones y me las empieza a grabar. Estaba con 8 personas y dije, ¿qué género de música hace Lerner? Y me miraron, Lerner, hace Lerner, me decían. Como que vos lograste eso, ¿no? Rock, pop, balada, folclore, pero terminás siendo un género propio, ¿no? Recién yo quiero contar una anécdota, pasan los tipitos, Airbag, y te reverenciaban casi. Somos amigos, somos la generación del rock de los 90. Eso es lo más lindo, ¿no? De que uno, aunque sea habiendo sido transversal todo el tiempo, es parte de un club, ¿viste? Yo puedo, como me juntaba con Papo, como cuando la anécdota que es, digamos, leyenda, yo le pasaba laburos a Andrés, ¿viste? Bueno, el mito dice que te creíste a los abuelos de la nada y vas a ser vos. Claro, pero... Y termina siendo Andrés Calamaro, porque estabas ocupado. No, porque Miguel me llama cuando yo estoy formando la magia. Yo le digo, mirá, justo acabo de formar mi banda.
Y eso era muy lindo porque era un semillero verdadero de gente que tenía un fuego y un talento, y Andrés ya se veía que tenía ángel, así como yo me curtí con León, con Porcheto, con Santaolalla, me fui como generando, y después la vida me fue abriendo otras puertas y cerrando otras puertas, y por otro lado siempre tuve como referencia a los Beatles, y también Claro. a Charlie y a Luis, con todas variantes, sus sí. experimentos, ¿no? Y creo que los Beatles han sido como una gran enseñanza porque los tipos no tenían ningún tipo de limitaciones, podían hacer folclore, como vos decís, pero en este caso irlandés Sí, sí, sí. o inglés, Más autóctono. pasaban por un rock and roll como Hey Bulldog o hacían cosas psicodélicas y todo estaba bien. Recorrer toda la Argentina, Latinoamérica. ¿En qué consiste? ¿Ya tenés armado el concepto del show? ¿Vas a hacer Sí. todo a pulmón de corrido? ¿Vas a tocar clásicos? Por ¿Cómo lo supuesto, tenés pensado? yo creo que va a empezar con todo a pulmón, pero con un lenguaje actualizado, ¿entendés? De lo que yo siento que hoy temas como La Isla de la Buena Memoria, que la acabo de tocar el 2 de abril en Malvinas, ojalá, en Ushuaia, pero con el corazón de Malvinas. Vamos a hacer las conclusiones de mi vida que las cantaba con el Negro Rada, si Dios quiere el Negro que me acompañe, y con un sonido que tiene que ver con que pasaron 35 años de mi garganta, de mi corazón, de mi cabeza, pero manteniendo el espíritu intacto de quién soy yo y por qué compuse esas canciones. ¿Qué te genera que hoy te sigan representando tus canciones? Le pasa a muchos, pero a otros no, de hace 35 años, que hoy las cantes, que no solamente que representen a la gente, porque he hablado con músicos y dicen, la gente ama mis canciones de hace 30 años, pero yo no me representan, le pasa a algunos. Es sinónimo de coherencia. No, uno no busca la coherencia, ¿viste? Al contrario, uno a veces busca la incoherencia. Pero yo creo que de alguna manera inocente yo escribí defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Y las contradicciones me llevaron a viajar por planetas que yo no conocía, como tocar con Papo, tocar con Juanse, tocar con Los Ratones, tocar con Santana, tocar con Armando Manzanero ahora, en estos últimos años de mi vida, tener este lujo de conocer un tipo que tiene un corazón de rock and roll, pero lo tiene desde su lenguaje, desde su cultura, y yo aprendo mucho de eso, aprendo que el rock como yo lo conocí es la constante transgresión de las etiquetas. Eso es para mí el rock. Y por eso yo he podido conocer gente de palos completamente distintos, valorarlos, abrazarlos. Y que te valoren a vos, porque doy fe. Y que podamos intercambiar, que podamos encontrar un lenguaje común. Y creo que eso es lo más rockero que yo aprendí. Lo aprendí de la Negra Sosa, lo aprendí del Carpo, que siendo como una columna vertebral de rock, tenemos asado donde él está cantando canciones mías y con Juanse y con amigos, y creo que esa amplitud es la que me mantiene. Recorrer toda la Argentina, Latinoamérica. ¿En qué consiste? ¿Ya tenés armado el concepto del show? ¿Vas a hacer todo a pulmón de corrido? ¿Vas a tocar clásicos? ¿Cómo lo tenés pensado? Yo creo que va a empezar con todo a pulmón, pero con un lenguaje actualizado, ¿entendés? De lo que yo siento que hoy temas como La Isla de la Buena Memoria, que la acabo de tocar el 2 de abril en Malvinas, ojalá, en Ushuaia, pero con el corazón de Malvinas. Vamos a hacer las conclusiones de mi vida que las cantaba con el Negro Rada, si Dios quiere el Negro que me acompañe, y con un sonido que tiene que ver con que pasaron 35 años de mi garganta, de mi corazón, de mi cabeza, pero manteniendo el espíritu intacto de quién soy yo y por qué compuse esas canciones. ¿Qué te genera que hoy te sigan representando tus canciones? Le pasa a muchos, pero a otros no, de hace 35 años, que hoy las cantes, que no solamente que representen a la gente, porque he hablado con músicos y dicen, la gente ama mis canciones de hace 30 años, pero yo no me representan, le pasa a algunos. Es sinónimo de coherencia. Uno no busca la coherencia, ¿viste? Al contrario, uno a veces busca la incoherencia. Pero yo creo que de alguna manera inocente yo escribí defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Y las contradicciones me llevaron a viajar por planetas que yo no conocía, como tocar con Papo, tocar con Juanse, tocar con Los Ratones, tocar con Santana, tocar con Armando Manzanero ahora, en estos últimos años de mi vida, tener este lujo de conocer un tipo que tiene un corazón de rock and roll,
pero lo tiene desde su lenguaje, desde su cultura, y yo aprendo mucho de eso, aprendo que el rock como yo lo conocí es la constante transgresión de las etiquetas. Eso es para mí el rock. Y por eso yo he podido conocer gente de palos completamente distintos, valorarlos, abrazarlos. Y que te valoren a vos, porque doy fe. Y que podamos intercambiar, que podamos encontrar un lenguaje común. Y creo que eso es lo más rockero que yo aprendí. Lo aprendí de la Negra Sosa, lo aprendí del Carpo, que siendo como una columna vertebral de rock, tenemos asado donde él está cantando canciones mías y con Juanse y con amigos, y creo que esa amplitud es la que me mantiene. Clásicos que gracias a Dios son más de 3 décadas de muchos clásicos, y los clásicos los decide la gente, así que trataré de entender qué es lo que la gente Qué buena onda. Me hablaste recién fuera del micrófono que seguís componiendo. Sí. ¿No tenés paz? No, sigo estudiando. Yo voy a las 5 de la mañana. ¿Me acuerdas a mi viejo, un médico excelso, a los 60 años seguía leyendo libros de medicina? Sí, bueno, yo todavía estoy ahora con Bill Evans, que es, digamos, la música que me toca el corazón, pero también escucho Superstition, escucho de todo, ¿viste? Escucho a Wonder tocando clavinet. Por supuesto que los Beatles son mi referencia porque cuando yo quiero sacar el músculo de ser un verdadero artista, vuelvo a los Beatles. Ahora, qué raro, porque tú, bueno, tocas todos los instrumentos, sos multiinstrumentista, pero tu instrumento, el que más se te asocia es el piano, y los Beatles, más allá que en las grabaciones sí, no tenían pianista. Bueno, pero... Qué particularidad que... Vos sabés que yo toqué en Abbey Road, toqué el pianito donde se grabó Lady Madonna. Sí, y también tuve el lujo de que hice el tour de los Beatles en Liverpool y me llevaron a la casa de McCartney donde había un pianito vertical y estaba prohibido tocar. Y le dije, mira, loca. Prohibido, más vale pedir perdón que permiso. Sí, entonces al final la convencí, todos cantando Hey Jude y Let It Be, llorando, todos los turistas de todo el mundo. Lo que pasa que hasta Lennon cuando tocaba te emocionaba. Sí. Y no eran tipos que tocaban bien el piano. McCartney un poco más, porque McCartney es un deforme, ¿viste? Tocaba la batería, tocaba el bajo, la guitarra, todo. Pero también escuchar a Elton, escuchar a Charlie, escuchar a Stevie Wonder, esos tipos, Steve Winwood, los pianistas de rock, Nicky Hopkins. Yo me crié escuchando de todo. Uno ya tiene afectos, familia, ¿no? Sí, la diferencia es que cuando sos jóvenes no pensás en el mañana. Claro. Y con la madurez da todo, pero guarda un poquito porque mañana tenés que dar todo de vuelta. Claro, es verdad, pero no te abruma una gira tan larga. No, me entusiasma. Te entusiasma. Es desafío para mí. Y sé que hay que estar espiritual y mental y físicamente entero porque la gente te pide todo. Y eso también es corazón de rock and roll. Ale, te quiero mucho. Yo también. Un desafío que vamos más cerca de la fecha, el inicio en el Gran Rex, el 11 de agosto. Vamos a la sala. Me dejas compartir algunos momentos íntimos de la preparación de esta gira enorme de todo pulmón. Dale. Gracias por estar. Gracias, te quiero. Yo también.